Vida Cristiana, clase 3, audio 2. Estábamos viendo ahí en esta primer paradoja que para ser primero uno debe ser postrero en Marcos capítulo 10. Pero vamos al pasaje paralelo en Mateo capítulo 19. También podemos encontrar eh, otros versículos que van a ir agregados al material y que van a ayudar, van a ser complementarios. Pero o viendo en Mateo capítulo 19, el versículo 27 dice: entonces, respondiendo Pedro, le dijo. Entonces, ¿qué? Pedro, entonces, va a unir lo que sucedió antes, lo que sucedió desde el versículo 16 al versículo 26 de este capítulo 19 de Mateo. Hay un muchacho, un joven rico, que no pudo dejar todo lo que tenía, porque los mandamientos los cumplía bien, eso por lo menos es lo que él dijo. Pero el versículo 22 dice: oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Jesús le dijo así en el versículo 21: ¿por qué la tristeza del joven? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Lo que Jesús le estaba pidiendo a este joven rico era un paso más. Era que él vende lo que tiene. Es que el otro verbo es dalo. Y el tercer verbo es sígueme. Vende, dalo y sígueme. Entonces, en ese contexto aparece esta frase, el versículo 30. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. En el contexto es importantísimo para entender el texto. Siempre que vamos a interpretar algún versículo, es importante leer lo que sucedió antes y lo que sucede después. Eso es el contexto. Eh, el versículo 27, entonces respondió Pedro y le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué pregunta esta? ¿Qué pues tendremos? Claro, porque esa había sido la confrontación con el joven rico que se fue triste porque tenía muchas riquezas y no estaba dispuesto a renunciar. No estaba dispuesto a ser postrero para ser primero. De ahí empieza el Señor Jesucristo a decir en el versículo 28, Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es largo poder explicar esto, pero esto de la regeneración que acá dice, habla de esa era del reino milenial, cuando el Señor Jesús venga a reinar y Él le hace una promesa a los 12, entre los cuales estaba Judas. Pero si ellos seguían hasta el final, ahí fue la diferencia. Ellos debían seguirlo hasta el fin. Judas no solamente que lo abandonó, sino que lo dejó. Judas era esa persona que no estaba dispuesta, es la que representa a un joven en el mundo, es la que representa el mundo entero, que no está dispuesto a renunciar con tal de hacer la voluntad de Dios y de esa forma ganar. De siempre ser primero es lo que se dice en el mundo. Primero para escalar,
posiciones para escalar en los negocios, para crecer, para que la cuenta bancaria crezca. Todo lo contrario, es lo que el Señor Jesús aquí enseña. Y esta es una de las paradojas de la vida cristiana. La verdadera vida cristiana es que para ser primero uno debe ser postrero. Y el Señor Jesús le promete a los 12 esos 12 tronos, pero el versículo 29 dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y ahí está nuestro versículo, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Acá vas a ver hermanos que están predicando el Evangelio pasando por necesidades, hermanos que están sirviendo a Dios con sus familias y arriesgando su vida para poder ganar un alma más en lugares a donde Dios los ha llamado. Esos hoy son postreros, son relegados de la sociedad. Bueno, en algún momento ellos serán primeros, porque el Señor va a reconocer su esfuerzo. Ahora tengo que aclarar algo del versículo 29 que dice ahí que debe dejar a cualquiera que ha dejado casa o hermano o hermanas o padre o madre, etcétera. Pedro, sabemos que Pedro era casado porque tenía suegra y él había dejado temporalmente a su esposa, había dado un paso de fe. No solamente dejó su esposa, sino que él también dejó las redes. O sea, dejó el Twitter, dejó el Instagram, dejó... No, mentira, fue una broma. Pero me imagino riéndose. Eh, Dejó todo para seguir al Señor. No, no era nada descabellado lo que Pedro le decía y lo que Pedro le preguntaba. Seguro un poco representación de los otros 11. Pero el Señor Jesús dijo que, bueno, en realidad van a ser primero aquellos que son postreros. Postrero es el que está atrás, pasará a ser primero. Y esos que hoy están en eminencia, que son primeros, pasarán atrás. Esas personas que no tienen la vida eterna. Porque algo que hace el Señor aquí, dice, heredarán la vida eterna. Significa que el regalo más grande está en esto, en la vida eterna. Y luego, todo lo demás viene con la vida eterna. Pero debo aclarar algo acá. El hecho de dejar madre o padre, no es que está diciendo que debes dejar a tu esposa, a tu mamá, a tus hermanos, e irte a la China. Bueno, tal vez puede ser que tengas un llamado, pero no quiere decir eh, que vos debés dejar a tu esposa o a tus hijos, porque eso estaría rompiendo con un principio, ¿no? Importantísimo. El principio de ser el esposo que ama realmente a su esposa. Es el esposo fiel, que realmente honra, como dice Efesios capítulo 5, a su esposa. Bueno, lo cierto es esto, que la idea es que no que dejes, sino que quién está ocupando el primer lugar. ¿Quién es el que está ocupando el primer lugar? Por ejemplo, tenemos un ejemplo en Abraham, en Génesis capítulo 22, donde Abraham es desafiado a consagrar a su único hijo, en el cual estaban basadas todas las promesas, las cuales él estaba esperando la promesa de Dios. Pero en Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19, y sobre todo el 19 dice que Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos a su hijo,
que en sentido figurado, en realidad lo volvió a recibir. Qué bárbaro, ¿no? A Abraham renunció, quiere decir que el Señor no hizo que sacrificara a su hijo, Génesis capítulo 22, pero sí que lo hizo en su corazón. Y ahí está el punto, aquellas cosas que vos amás más que a Dios, que ocupan el lugar de Dios, y que esas cosas, aún personas, no te dejan realmente pasar a ser la persona que Dios quiere formar en vos. La verdadera vida cristiana está en eso, en que Cristo, en que Dios ocupe el primer lugar. Que Dios nos ayude a eso, ¿verdad?